Hola amigos de Filosofía Apuntes, estamos con un nuevo filósofo importantísimo entre la transición de la Edad Media y el Renacimiento. Él es Nicolás de Cusa, un teólogo, filósofo, considerado como uno de los primeros pensadores del Renacimiento, pero un hombre que además fue un político involucrado en la discusión entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el poder papal. Nos referimos a una figura bastante, pero bastante relevante, que va a tener una visión bastante particular del cosmos, de Dios y de la política. Sí, sí, sí. Este hombre incursionó en aquellas áreas del saber y nos dejó un gran legado que va a seguir con Giordano Bruno, por ejemplo, con Kepler, entre otros grandes también. Copérnico también podríamos incluso nombrar, porque como vamos a ver, Nicolás de Cusa se adelanta a una de las aseveraciones más grandes de la historia de la humanidad, es decir, que la Tierra no es el centro del universo. Sí, efectivamente, mucho antes que Nicolás Copérnico, mucho antes que Giordano Bruno, Nicolás de Cusa ya había aseverado que la Tierra no es el centro del universo, y más aún, el universo no tiene ningún centro, ni tampoco circunferencia alguna. Pero ¿cómo hacer esto entonces? Bueno, quédense porque vamos a ver la vida y obra de Nicolás de Cusa, y entre ellos vamos a descubrir sus grandes obras. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Nicolás nació en Cuse, posteriormente latinizado como Cusa, de ahí que se llame Nicolás de Cusa, que estaba al sur de Alemania occidental. Fue el segundo de 4 hijos de Johann Krebs y Kateria Roemer. Su padre fue un próspero barquero, lo cual le permitió a Nicolás de Cusa entrar a la Facultad de Artes de la Universidad de Heidelberg en 1416, es decir, a los 15 años. Inmediatamente dejó dicha universidad cuando se recibió de doctor en Derecho Canónico de la Universidad de Padua, y en dicha universidad se graduó con 22 años con el título de Doctor Decretorum. Luego, Nicolás entró a la Universidad de Cologne como doctor de Derecho Canónico. Después de un breve periodo en Cologne, o también Colonia, Nicolás regresó a su ciudad natal y se convirtió en secretario de Otto de Siegenheim, el príncipe arzobispo de Trier. Otto lo nombró canónigo y decano de Stift de Saint Florinus en Coblenza, afiliado a numerosas prebendas. En 1427 fue enviado a Roma como delegado episcopal. Al año siguiente viajó a París para estudiar los escritos de Ramón Llull. Al mismo tiempo rechazó un llamado de la recién establecida Universidad de Lovaina relativa a la carrera de Derecho Canónico. Se dedicó entonces más a la carrera de jurista que a la carrera de docente. Adquirió un gran conocimiento en la investigación de manuscritos antiguos y medievales, así como en la crítica textual y el examen de fuentes primarias. En Colonia reforzó sus estudios sobre Alberto Magno. Acuérdense que Alberto Magno era el maestro de Santo Tomás de Aquino, por lo tanto su importancia, digamos, en esos tiempos era capital. Y fue promotor de la escuela antinominalista y siguió bajo la dirección de Eimerico del Campo. Ambos formarían una alianza intelectual que se haría latente en los trabajos del Concilio de Basilea. Y desde ahí, de Cusa sostuvo y argumentó la función del laicado y de la Iglesia Nacional Alemana. En 1433 identificó la donación de Constantino como una falsificación confirmada por Lorenzo Valla unos años más tarde, y reveló la falsificación de los decretos pseudo-isidorianos. Vamos a explicar un poco qué fue la donación de Constantino, muchachos, porque en aquellos tiempos del Imperio Romano se hablaba de una donación, que era justamente la donación de Constantino, y era un documento
de los más famosos en la historia medieval. Y este texto supuestamente fue redactado por el emperador romano Constantino el Grande o Constantino I en el siglo IV, donde concedía vastos territorios y privilegios al Papa y a la Iglesia Católica. Y tenía esta donación de Constantino dos partes principales. Primero, la conversión y el bautismo de Constantino. O sea, el documento cuenta que Constantino, tras curarse de la lepra, gracias a la intervención milagrosa del Papa Silvestre I, se convirtió al cristianismo y fue bautizado por él. Y esto simbolizaba la adhesión del Imperio Romano al cristianismo. En segundo lugar, la donación de tierras y el poder del Papa. En agradecimiento, Constantino, en su supuesto edicto, donaba al Papa Silvestre I y a sus sucesores el control temporal y espiritual sobre Roma, Italia y todas las provincias del Imperio Occidental. También otorgaba al Papa autoridad sobre los obispos, estableciendo un poder teocrático que combinaba el control religioso y territorial. Entonces, según el documento, Constantino transfería gran parte del poder imperial en Occidente al Papa, convirtiéndolo no solamente en soberano temporal, sino que también en soberano espiritual. Y esto significa, en teoría, que el Papa tenía derecho a gobernar no solo sobre la Iglesia, sino sobre los vastos territorios, incluyendo Roma y más allá. Entonces, durante varios siglos, la donación de Constantino fue utilizada por la Iglesia Católica para justificar su poder temporal sobre estos territorios, especialmente en Italia. Fue citada frecuentemente para defender el poder político y territorial. La Iglesia, para legitimar su soberanía, la utilizó en Italia y en los estados pontificios, diciendo incluso que el Papa era el sucesor legítimo no solo de San Pedro, sino también de todo el poder imperial de Occidente. Entonces la verdad es que esto había sido tremendamente importante, ¿no? Y era un documento relevante para sostener el poder de la Iglesia. Pero en el siglo XV, durante el Renacimiento, el erudito y humanista italiano Lorenzo Valla demostró que la donación de Constantino era un fraude, y en su obra De falso credita et mentita Constantini Donatione, de 1440, Valla realizó un análisis crítico del texto revelando una serie de anacronismos, errores lingüísticos, que lo situaban claramente al documento en la Edad Media y no en la época de Constantino, que era el siglo IV. Y no solamente anacronismos lingüísticos o errores históricos, sino que también habían motivos obviamente políticos, nos decía Lorenzo de Valla. Por lo tanto, Nicolás de Cusa se une también a esta falsedad de la donación de Constantino. Eso lo vamos a ver con respecto a Nicolás de Cusa en un texto que se llama Pace Fidei, donde ahí da su razonamiento de por qué esta donación a Constantino en realidad es absolutamente un fraude. Y también está la falsificación de los decretos pseudo-isidorianos. ¿Qué es esto de la falsificación de los decretos pseudo-isidorianos? Son una colección de documentos eclesiásticos falsificados que fueron elaborados en el siglo IX con el objetivo de fortalecer el poder y la autonomía de los obispos frente a la autoridad secular y de consolidar la supremacía del Papa sobre la Iglesia. Fueron creados bajo el nombre de Isidoro Mercator, una figura ficticia que pretendía ser una continuación de San Isidoro de Sevilla, que fue un filósofo del siglo VII, lo que les da una apariencia de antigüedad también y de autoridad. Pero la verdad es que también este texto sería en realidad una cuestión para consolidar el poder central del Papa, y Nicolás de Cusa absolutamente no estaba de acuerdo con esto. Bueno, siguiendo con la historia de Nicolás de Cusa, se hizo amigo del astrónomo austríaco Georg von Feuerbach y abogó por una reforma del calendario juliano y el cómputus de Pascua, que, sin embargo, no se realizó hasta la introducción del calendario gregoriano en 1582. Cuando Otto de Trier murió en 1430, el Papa Martín V nombró como sucesor al obispo Rabán de Helmstadt.
Sin embargo, este puesto fue disputado por los opositores, por lo que el nuevo papa sería Eugenio IV. Nicolás apoyó al decano Ulrich de Colonia para que esto no sucediera, pero no logró hacerlo. En cambio, Nicolás recibió múltiples reconocimientos entre sus pares. Es ahí donde escribe su libro De Concordantia Catholica, que lo vamos a ver, por cierto, muchachos, donde escribe del balance entre la Iglesia y el poder político. Luego de una exitosa carrera como enviado papal, Nicolás es nombrado cardenal por el Papa Nicolás V en 1449, quien era un amigo de toda la vida del Cusano. A partir del año 1450, Nicolás impulsó una serie de reformas que eran puestas en contraposición a las ideas del duque Segismundo de Austria, quien posteriormente aprisionó al filósofo de Cusa. No obstante, el Papa Pío II excomulgaría a Segismundo y puso un interdicto entre sus tierras. Nicolás fue liberado, pero ya nunca volvería a su obispado. Finalmente, Nicolás de Cusa muere en Todi, Umbría, el 11 de agosto de 1464. El contexto de la misma tuvo que ver con una misión política referente al acompañar a los Caballeros de la Cruz en el puerto de Ancona para impedir la ruina de la fe y el Evangelio. Esa entonces es la vida y obra, muchachos, de Nicolás de Cusa. La verdad no se sabe mucho más. Yo creo que su pensamiento lo precede mucho más que su obra, ¿no? O sea, perdón, que su vida. Por lo tanto, la obra va por delante de don Nicolás de Cusa. Vamos a ver entonces el pensamiento de don Nicolás. Hay un pensamiento filosófico teológico. Nicolás de Cusa es destacado por sus profundos pensamientos cristianos. Aseveraba que era posible que la mente de Dios se conectara con el hombre por medio de la docta ignorancia. La docta ignorancia. ¿Qué significa la docta ignorancia? En palabras simples, como es imposible conocer la infinitud de Dios a través de la ciencia, esta podría conocerse por medio de la especulación. Por lo tanto, vemos que la especulación es un intermedio entre la ciencia y la ignorancia. Por eso Nicolás de Cusa llama a esta teoría docta ignorancia. Por otro lado, también tenemos la idea de unidad por parte de Nicolás de Cusa. Dios sería un ser absoluto y máximo que abarcaría universalmente y absolutamente a todos los seres. De este modo, la esencia y la existencia son una misma cosa, ya que Dios es todo el infinito a la vez. Esta idea ya la habíamos visto en otros filósofos, ¿se acuerdan? De esto de que Dios en realidad tiene la esencia y la existencia en sí mismo. En cuanto al hombre, este solo podría alcanzar una idea de Dios, una idea que ni siquiera es absoluta, pero la puede alcanzar a través del entendimiento. Es decir, para Nicolás de Cusa, el entendimiento es superior a la razón, es una intuición intelectual, aunque éste no puede llegar de forma absoluta a Dios, porque está igualmente vinculada con la razón. Por lo tanto, la verdad es que nosotros no tenemos un límite en la razón. Eso nosotros todos lo sabemos. Digamos, hasta el día de hoy se dice que la razón tiene un límite. Hay cosas que no podemos saber absolutamente. No podemos imaginar una materia sin forma, no podemos crear una cuarta expresión del lenguaje. Tiene límites el cerebro. En las matemáticas también hay límites, etcétera. Eso lo tenemos todo claro. Pero sabemos que hay un límite, o sea, sabemos lo que incluso podríamos entender, que hay algo más allá de lo que nosotros conocemos. No lo sabemos de manera absoluta, por lo tanto lo único que nos queda es la intuición. Y esta intuición nosotros la tenemos con respecto a la divinidad. Por lo tanto, en ese sentido, ahí está Dios, está más allá de nosotros, y nosotros tenemos que comprender eso por medio de la docta ignorancia, es decir, reconociendo nuestros propios límites con respecto a la razón. Más allá de la razón está Dios. ¿Cómo se puede alcanzar a Dios? Solamente teniendo una idea a través del entendimiento, y una idea que no va a ser nunca absoluta por lo demás.
Esto lo vamos a ver en profundidad en su obra que justamente se llama Sobre la docta ignorancia. En política, en el año 1433, Nicolás de Cusa se opuso a la elección de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Él mismo propuso un método matemático, conocido hoy como recuento Borda, el cual es utilizado el día de hoy por muchas instituciones. Las críticas que Nicolás hacía al Sacro Imperio Romano Germánico estaban fuertemente relacionadas con la de la Iglesia Católica. Los protestantes estaban felices de ver cómo un católico criticaba a la misma Iglesia. Entonces, como vemos, Nicolás era un ferviente crítico a los modos de proceder de la Iglesia, a pesar de estar ahí. Uh-huh. Por lo demás, en política podríamos también introducir el método de votación que introdujo Nicolás de Cusa para elegir justamente al próximo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fíjense, o sea, modificó, creó una especie de sistema de votación que lo sacó en realidad de un sistema de votación más antiguo que era de justamente Ramón Llull que habíamos señalado unos minutos atrás. ¿Ya? Vamos a hablar sobre eso también porque es bastante interesante y que es una cuestión que llega hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Claro, o sea, el método de votación ha cambiado bastante, pero esto podrían ser constituir sus orígenes de todas maneras. Problemas matemáticos, cuadratura del círculo. Nicolás de Cusa también es conocido por haber intentado una solución aproximada al problema de la cuadratura del círculo. Basado en cálculos geométricos, argumentaba que una aproximación era posible, pero siempre sería imperfecta. En este sentido, adelantaba la idea de que el conocimiento humano es siempre un conocimiento aproximado, es decir, el dilema de la cuadratura del círculo le sirvió a Nicolás de Cusa para decir, ¿ven cómo es limitado el razonamiento del hombre? ¿Y qué quería decir este problema? Imagínense, tenemos que tener en cuenta que debemos construir un cuadrado que tenga exactamente la misma área que un círculo usando solo una regla y un compás. Entonces, aunque el problema parece sencillo, la cuadratura del círculo, como podrá usted entender, es una cuestión imposible de resolver con esas herramientas. Entonces, realmente no tiene una solución este problema. Y Nicolás de Cusa lo trataba de explicar del siguiente modo. En sus escritos, él sugiere que se puede acercar el área del círculo a la de un cuadrado mediante una serie de aproximaciones geométricas, pero nunca logrando una coincidencia perfecta. Y este proceso se puede ver como una prefiguración de esta idea moderna de los límites, que después va a ser desarrollada en el cálculo. Entonces, mientras que Arquímedes, por ejemplo, se enfocaba en aproximar el valor de la circunferencia de un círculo utilizando polígonos inscritos y circunscritos, Nicolás de Cusa hizo un cambio conceptual. En lugar de concentrarse en la circunferencia del círculo, su interés era determinar el radio del círculo inscrito a un polígono dado, pero manteniendo constante el perímetro del polígono. Entonces, si nosotros teníamos que Arquímedes, en su famoso tratado sobre la medida del círculo, utilizó polígonos regulares inscritos y circunscritos al círculo para calcular una aproximación precisa del valor de pi, porque ese era digamos, tratar de cuadrar el círculo es imposible y nos lleva a eso, nos lleva a el valor de pi, como sabemos ese símbolo matemático que es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en la geometría euclidiana. Bueno, su método consistía, el de Arquímedes estamos hablando, en inscribir y circunscribir polígonos con un número creciente de lados, lo que permitía aproximarse cada vez más a la verdadera circunferencia del círculo. Y esta técnica le llevó a obtener la aproximación de pi, que es entre 3.1408 y 3.1429, lo que históricamente se aproximó como 22 dividido 722 dividido 722 dividido 7. Nicolás de Cusa
influenciado por la tradición escolástica medieval, utilizó una serie de polígonos regulares con un número creciente de lados para aproximarse al círculo. Sin embargo, en lugar de enfocarse en la circunferencia, lo que él hizo fue considerar el radio del círculo circunscrito, que tendría un polígono con un perímetro constante. Entonces, el polígono de perímetro constante, en este caso, para un polígono regular dado, como por ejemplo, piensen ustedes en el hexágono, octágono, etcétera, si el perímetro permanece constante a medida que aumenta el número de lados, el radio del círculo circunscrito que rodea el polígono se ajusta en consecuencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de CUSA? A medida que se aumenta el número de lados del polígono, el radio del círculo circunscrito se acercaría al valor real del radio del círculo, que corresponde a ese perímetro constante. Y este enfoque enfatiza la naturaleza geométrica y la aproximación a la perfección en consonancia con su pensamiento filosófico. Pero el tema es que, claro, imagínense, nosotros tenemos la circunferencia, dentro de ella tenemos un cuadrado, a ese cuadrado comenzamos a hacerle más vértices, comenzamos a transformarlo en un polígono más complejo, y llegamos al hexágono, llegamos al... Luego tendríamos que llegar al heptágono, al octágono o nonágono, etcétera. Vamos poniéndole vértices cada vez más con la idea de tratar de hacer un círculo, pero obvio que se va a parecer, claro. Si usted lo comienza a dibujar, seguramente se va a parecer a un círculo, pero nunca va a llegar a hacer el círculo perfectamente. Les dejamos un gráfico en el blog para que lo puedan apreciar mucho mejor. Entonces, en el análisis del enfoque de Nicolás de Cusa, si tenemos un polígono de 4 lados, el radio del círculo circunscrito es notablemente mayor en comparación con polígonos de más lados, ya que el perímetro debe repartirse entre menos lados. En polígonos de 6 lados, como ya dijimos, el hexágono, aumentando el número de lados, el radio circunscrito disminuye y se aproxima más al círculo real. Entonces, cuando tenemos ya un polígono de 12 lados, como por ejemplo naranja, aquí la aproximación es mucho más cercana al círculo. El círculo circunscrito se aproxima más al círculo teórico, que tendría el mismo perímetro. Pero, nuevamente insistimos, esto nunca va a ser tal como en la realidad. Y esto es lo que quiere decir Nicolás de Cusa. Quiere decir, nosotros los seres humanos somos como los polígonos. ¿Ah? Queremos tratar de ser un círculo. Estamos dentro del círculo. Imaginemos que el círculo es Dios. ¿Ya? El círculo es Dios y nosotros somos un cuadrado. Un cuadrado que cada vez más quiere parecerse a Dios. Quiere tener las mismas características, o por lo menos ya por último conocerlo, qué sé yo. Entonces ese cuadrado se va a tener que hacer más complejo y más complejo y más complejo y más complejo, y claro, se va a empezar a abrir, va a dejar menos espacio dentro del círculo, pero no va a dejar de ser nunca un polígono, siempre va a ser polígono. Por lo tanto, eso es lo que nos quiere decir Nicolás de Cusa. Nosotros somos los polígonos y Dios es el círculo. Nosotros solamente podemos aproximarnos, pero jamás podemos ser ese círculo absoluto. Entonces, esta metáfora o esta analogía que hace Nicolás de Cusa refleja, por lo tanto, totalmente su filosofía. Vamos ahora entonces con el universo. Una de sus afirmaciones más enigmáticas y profundas es que el universo no tiene un centro ni una circunferencia. Esta idea, muy avanzada para su tiempo, anticipa algunos conceptos que siglos más tarde desarrollarían los astrónomos y físicos, como la infinitud del espacio y la no centralidad de la Tierra en el cosmos. Nicolás de Cusa propuso una visión cosmológica que rompía con la concepción aristotélica y tolemaica, la cual veía el universo como finito y limitado, con la Tierra en su centro. La afirmación de que el universo no tiene circunferencia puede interpretarse en varios niveles filosóficos y metafísicos. Vamos a ver entonces el rechazo de la finitud del universo. Para Cusa, el universo no es finito ni limitado, al afirmar que no tiene circunferencia, porque está sugiriendo que el universo no puede ser contenido o limitado por una frontera
fija. Esto se pensaba antiguamente en la cosmología tradicional, porque en la cosmología tradicional se concebía el universo como esférico y limitado por las esferas celestes. En cambio, de Cusa, justamente, sugiere que el universo es infinito o al menos incalculablemente vasto, lo que anticipa otras visiones modernas de un cosmos sin borde claro. En consecuencia, el universo no tiene una finitud. Pero sigamos abordando. Cusa introduce la idea de que lo infinito no puede ser comprendido en términos finitos. Un círculo en geometría tiene una circunferencia definida, pero si ese círculo fuese infinito, entonces carecería de una circunferencia tangible o mensurable, porque el infinito no se mensura. Del mismo modo, el universo es una creación divina, y como Dios es infinito, su creación necesariamente tiene que reflejar esa infinitud, por lo tanto el universo también tiene que ser infinito, y así no podría tener circunferencia, ya que es un reflejo de la infinitud de Dios. Por lo tanto, en este sentido, para Nicolás existirán dos tipos de infinito: el infinito negativo, que sería la ausencia de todo límite, y aquí tendríamos que poner a Dios porque esto está hablado en términos absolutos, pero también tenemos el infinito privativo, que significa indeterminado y carente de cuantificación, donde ahí estaría el universo. Entonces, en sus escritos, el cusiano usa la imagen de Dios como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Esto simboliza la omnipresencia y la infinitud divina, y al extender esta idea al universo, afirma que, al igual que Dios, el universo no puede ser confinado o definido por límites geométricos tradicionales. Es decir, volvemos nuevamente a la geometría que Nicolás de Cusa tanto le gustaba, porque le gustaban mucho las matemáticas. Vamos con que seguimos hablando del universo, que no tiene centro ni periferia. Claro, para Nicolás de Cusa, el desafío de una idea de un centro absoluto del universo era algo crucial, porque en su cosmología no hay un punto central privilegiado como se pensaba en los modelos geocéntricos, donde la Tierra estaba en el centro y el universo giraba alrededor de ella. En lugar de eso, Cusa sugiere un universo donde cualquier punto puede considerarse un centro, lo cual es una noción radical que rompe con la visión del cosmos como algo jerárquico y ordenado en esferas concéntricas. ¿Quién pensaba que el universo o el cosmos estaba prefigurado de esta forma, con círculos concéntricos? ¿Quién era este pensador? Aristóteles. Aristóteles nos decía que bueno, la Tierra estaba en el centro del universo y alrededor de ella giraban círculos concéntricos, de forma concéntrica, por cierto, de forma concéntrica. Y esto es porque un centro o una circunferencia perfecta, dice Cusa, son solamente admitidos en la perfección abstracta de la geometría y no en la realidad material del universo. Es decir, está bien, el universo es infinito, pero sigue siendo material. Sigue siendo material. Entonces, esta circunferencia perfecta que nosotros podemos representarla en la mente y que es perfecta, es solamente en la realidad de la geometría. Nicolás de Cusa decía: los números, los objetos matemáticos no existen en la realidad. No existen. Por lo tanto, imaginarse un círculo, eso es parte de una abstracción geométrica. No pertenece a la realidad. Por lo tanto, si esto es así, la idea de un centro inmóvil también se derrumba, porque la inmovilidad es en realidad una prerrogativa de Dios. Dios es el único inmóvil en este caso. Por lo tanto, mal podemos decir que el universo también es absolutamente inmóvil, porque la verdad es que el planeta y los planetas y el universo giran, se mueven, y moverse es una necesidad de cosas también
nuevamente materiales. Materiales, por lo tanto, ya donde hay movimiento hay materialidad, y en ese sentido no podríamos decir que el universo es, o más bien que los planetas son el centro del universo. Y esta visión es prefigurativa de la revolución copernicana, que colocó al Sol en el centro en lugar de la Tierra, y más tarde con el desarrollo de la astronomía moderna, donde se reconocería que no existe un centro absoluto en el universo, sino que todas las posiciones en el espacio son equivalentes. Las ideas de Nicolás de Cusa no fueron matemáticas o cosmológicas en el sentido técnico moderno, pero sentaron las bases filosóficas para repensar la estructura del universo, aunque no tenía los medios científicos para demostrarlo, porque su noción de universo sin circunferencia y sin centro fue un avance notable que solamente lo hizo, digamos, correspondiente a su intelecto. Y este influyó en los siguientes pensadores. Giordano Bruno, quien desarrolló aún más la idea de un universo infinito con innumerables mundos. Johannes Kepler, quien estuvo influido por la obra de Cusa en su desarrollo de una cosmología heliocéntrica. Galileo Galilei y la astronomía moderna, que finalmente demostraron que la Tierra no era el centro del universo, también apoyado por la idea de Nicolás Copérnico, que sería posterior, ¿no? Entonces, Nicolás de Cusa, al afirmar que el universo no tiene circunferencia, desafió las concepciones clásicas del cosmos y promovió esta visión que se anticiparía al estudio de la astronomía mucho más adelante. Por lo tanto, su cosmología era una fusión de teología y filosofía donde la infinitud del universo reflejaba la infinitud divina, y su pensamiento dejó una huella profunda en el desarrollo posterior de la ciencia y la filosofía. Pero entonces, para Cusa, ¿cuál era el centro del universo? ¿Qué es el centro del universo? No es la Tierra, dice. No es la Tierra. O sea, ya se nos adelantó a Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Giordano Bruno. Él dice, no, la Tierra no es el centro del universo, señores. ¿Qué será la Luna, Marte, Júpiter? No, 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 ninguno de esos planetas. Es Dios el centro del universo. Es Dios. Así de simple. Dios es el centro del universo. Y el universo está contenido en Él. ¿Mm? El universo está contenido en Él. Por lo tanto, de la misma forma, podemos decir que Dios es absoluto y también se encuentra como el centro del universo. Y esto a usted le puede parecer una contradicción, pero esto es fundamental en la filosofía de Nicolás de Cusa, porque Dios incluso también se encuentra en los contrarios, como vamos a ver en la filosofía de Nicolás de Cusa. Existencia de Dios. Hay un problema con respecto a Dios, porque si nosotros decimos, mire, el universo es infinito, refleja en realidad la divinidad de Dios, hay dos tipos de infinito, etc. Pero Aristóteles y Santo Tomás de Aquino nos decía que no podía haber una causal infinita. Es decir, no podría haber una cadena infinita de causas. Eso es imposible, porque si no, nada podría venir a la existencia, ¿no? Si nosotros tenemos una cadena infinita de causas. Tiene que haber, por lo tanto, como diría en términos aristotélicos, en términos tomistas, un primer motor que sea la primera causa para que se configure toda la existencia, bueno, del mundo, sin ir más lejos, ¿no? Si hubiese una causa infinita, si hubiese una cadena infinita de causa, no existiríamos, piénselo así, no existiríamos. Estaría todavía desarrollándose esa cadena infinita de causas. Por lo tanto, tiene que haber un límite, Entonces, si la línea de causalidades es infinita, porque para Nicolás de Cusa el universo es infinito, entonces hay una infinitud de causas. ¿Cómo prueba entonces Nicolás de Cusa la existencia de Dios, teniendo en contraposición la figura de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino?
Su argumento para la existencia de Dios no depende estrictamente de la negación de una cadena infinita de causas, sino más bien de la necesidad de un principio absoluto e infinito que sea la base lógica y ontológica de toda la realidad. Para Cusa, Dios es el máximo absoluto. Esto es lo que estábamos hablando antes. Dios es el máximo absoluto, que es tanto la unidad de todo lo que existe como fundamento necesario que sostiene todo lo creado. Para Nicolás de Cusa, Dios es el máximo absoluto y la causa de todas las cosas, no en el sentido de una causa dentro de la cadena de causas y efectos, sino como el principio último que está más allá de las categorías de causa y efecto. Dios no es simplemente una causa primera que inicia la cadena de eventos, como en la cosmología atomista o aristotélica, sino que es el ser en el cual se encuentran todas las cosas y de donde todo deriva. En este sentido, Nicolás de Cusa no trata de romper una cadena infinita de causas postulando una primera causa, sino que afirma que todas las causas, incluso si fueran infinitas, dependen ontológicamente de Dios como el máximo en el cual se contienen todas las posibles causas y efectos. Dios entonces no es una causa en la misma cadena que los seres contingentes, sino el fundamento del ser mismo que permite la existencia de cualquier cadena causal. Dios es lo siguiente, dice Nicolás de Cusa, es un presupuesto lógico y ontológico de toda la realidad. Esto significa que Dios no es un ser más dentro del conjunto de ceros que constituyen el universo, sino que es el fundamento necesario de todo lo que existe. Toda realidad contingente como una serie infinita de causas presupone la existencia de algo que no es contingente, algo que es por necesidad. Y este ser necesario es lo que llamamos Dios. Así entonces, Nicolás de Cusa tiene una nueva prueba, o más bien una prueba sobre la existencia de Dios que tiene que es mucho más interesante incluso que la prueba de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, que en mi razonamiento me parece la más válida, ¿no? Yo creo que lo que dice Cusa es verlo desde otra perspectiva, de una perspectiva alternativa que en realidad vale mucho la pena desarrollar. Esto también se llama dentro de la filosofía de Nicolás de Cusa la coincidentia oppositorum, es decir, la coincidencia de los opuestos. Claro, porque si nosotros pensamos de nuevamente en la circunferencia, en este cuadrado que por medio de polígonos trata de ser igual que el círculo, bueno, ahí tenemos una idea de la comparación entre Dios y el universo también. Habíamos hablado anteriormente como el hombre, es decir, el hombre son estos polígonos que van creciendo, pero lo podríamos decir como el universo que trata de asemejarse a Dios, que tiene un infinito privativo, pero Dios es un infinito en realidad negativo. El tema es que Dios, incluso siendo circunferencia, también está en el polígono, porque también Dios, acuérdense, es lo máximo, como diría Nicolás de Cusa, es lo máximo, pero si es lo máximo también comprende lo mínimo, y por lo tanto si comprende lo infinito también comprende lo finito. En consecuencia, en Dios siempre concurren y coinciden los opuestos. Claro, nosotros podemos pensar, bueno, si Dios está en todas partes, podemos decir, tiene omnipresencia, está en todas partes, es decir, el máximo, y también está en alguna parte. ¿Mm? En consecuencia, los dos opuestos ahí se unen. Y se unen y uno dice, bueno, pero esto es equivocado, qué sé yo. Lo que pasa es que Dios, al ser absolutamente infinito, desaparecen todas las contradicciones y dualidades, porque usted tendría que afirmar las dos. ¿Se da cuenta? Entonces, esto refleja la idea de que en el nivel más elevado de la realidad, los opuestos
no son contradictorios, sino que se resuelven en una unidad superior que trasciende las categorías lógicas y racionales. Esto, muchachos, va a hacer que Nicolás de Cusa sea catalogado como un platónico o neoplatónico. Y esto también quiere decir al mismo tiempo que se le va a catalogar como un antiaristotélico. Antiaristotélico. Ya vemos cómo Nicolás de Cusa no es que rechace, no sé si realmente rechaza las pretensiones de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino probar la existencia de Dios, pero vemos que no va por ahí. Vemos que no decide tomar ese camino. Por lo tanto, a Nicolás de Cusa también podríamos ponerlo en la filosofía renacentista platónica. Aunque también tiene una colita de su edad que está obviamente en la Edad Media, pero está en ese punto de transición. Muy interesante entonces, chicos. Esta ha sido la vida de Nicolás de Cusa, un filósofo que realmente vale la pena investigar. Vamos a ver la mayoría de sus obras. Hay algunas que no, por temas de idioma no podremos acceder, pero la mayoría sí está en español o en inglés, así que no habría problema. Eso, muchachos. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp que está en la descripción del video para que vean todas las publicaciones que hacemos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.